hay varias cosas en eso, Carmen. Primero, hay que decirlo con toda claridad, los que propusieron esta reforma hacendaria, pues fue el presidente Peña Nieto, respaldado por el Pacto por México. Y así lo dijo textualmente. Y esta propuesta que enviaron al Congreso sí traía IVA en colegiaturas, traía IVA en los intereses hipotecarios, IVA en la adquisición de vivienda, límites verdaderamente draconianos a las deducibilidades que puede hacer una familia. Y no estamos hablando de afectar nada más a la clase media, ¿eh? Familias con ingresos muy modestos ven disminuido su ingreso si estas propuestas transitan. Y esto lo propuso el presidente Peña. Él lo propuso tan solo un poquito más de un mes. Y esto lo aplaudió el PRD. Y allí estaban y lo aplaudieron. Y luego lo quitaron. Y ahora que se dan cuenta que efectivamente que hay una reacción encabezada por el PAN, hay que decirlo también, ¿eh? Fuimos los primeros que lo dijimos al día siguiente, que esto era un atentado a la formación de patrimonio de las familias mexicanas. Fuimos nosotros quien lo señalamos con toda oportunidad, casi al día siguiente. Y ahora, bueno, pues ahora sí son salvadores de las clases medias y ahora son generosos. No, bueno, o sea, si son muy generosos y de verdad no querían afectar a las familias mexicanas, pues no lo hubieran propuesto de entrada, ni hubieran estado tan sonrientes cuando esto se presentó. Entonces yo creo que hay que ser congruentes y hay que defender las cosas que se presentan públicamente en la vida pública. De manera ¿El PAN, que está en el Pacto por México, no avaló también eso? También estuvo ahí nuestro dirigente y también, pero bueno. O sea, lo que dices aplica para todos los partidos. Yo PAN, creo que sí, el tuyo, allí estuvieron los dirigentes de los partidos celebrando esta presentación. Pero mira, afortunadamente nuestro presidente se dio cuenta a tiempo de que pues no íbamos en la ruta correcta, que era una reforma que dañaba a las familias mexicanas, que desalentaba la generación de empleo, y bueno, y se sumó a las voces de los legisladores en el Senado y en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados también hay muchos legisladores del PAN que no están de acuerdo con esto, y se sumó afortunadamente. Pero bueno, yo creo que esa puntualización es importante, Carmen. Los que propusieron esto tan solo un mes fueron ellos, y los que salimos a defender que se estaba atentando contra la conformación de un patrimonio de las familias mexicanas, pues fue, hay que decirlo, fue el Partido de Acción Nacional. Ahora, esta es una miscelánea recaudatoria muy agresiva. Entonces tú puedes quitarle ciertos elementos, pero bueno, ¿qué va a pasar también con todas las afectaciones, los límites a las deducibilidades? Bueno, para empezar, todavía no queda claro qué es lo que supuestamente están acordando. Entre 23 y 25 modificaciones diversas. ¿No? Esto pretende recaudar 240,000 millones de pesos, que sería la reforma recaudatoria más grande en la historia del país. En la administración del presidente Calderón, que ha sido hasta este momento en la administración que más ha aumentado la recaudación tributaria, se hicieron 2 reformas hacendarias muy profundas y se recaudó 1.1 adicional del PIB. Aquí pretenden recaudar pues cerca de 1.4 del PIB, de un jalón. Te da una idea de la agresividad recaudatoria de esta propuesta. Vamos a suponer que sean, pues que entren en razón y reduzcan la carga tributaria a la mitad. No hay precisión todavía de qué es lo que está negociando. Vamos a suponer que lo hagas. Es una reforma recaudatoria de 1.2%, seguiría siendo la reforma recaudatoria más agresiva en la historia del país. Y esto, y hay que decirlo, ¿qué significa eso? Que le están quitando recursos a las familias y a las empresas para que las gaste el gobierno. Le están quitando a las familias recursos que iban a destinar a la educación de sus hijos o a las empresas para expandir su negocio, y se las están pidiendo para dárselas a un gobierno y que el gobierno las gaste. Esto es de lo que estamos hablando. Y esta magnitud de incremento en la recaudación tan agresiva, pues por supuesto que va a desacelerar la economía, y de nuevo volvemos al argumento de que no es el momento. Déjame insistir en esta parte, Ernesto Cordero, porque en las declaraciones que se pueden saber o ver respecto a tu postura, hay quien te dice, tú estás en una posición política y estás abandonando la racionalidad económica en el debate, ¿no? Un poco lo que Videgaray te dejó ahí entrever cuando estuvo en esta comparecencia. En la racionalidad económica, tú dices, no estamos de acuerdo con esta reforma y dices, es tiempo de retirarla. Supongamos que te hacen caso, supongamos que procede y que dicen, sí, tienen razón los panistas, vamos a retirarla. Y entonces, ¿cómo debería ser? Yo creo, Carmen, con toda puntualidad, que aquí el único que está hablando con argumentos técnicos somos nosotros. En la comparecencia del secretario Videgaray, pues son argumentos técnicos los que hizo el posicionamiento del Partido de Acción Nacional. No exageramos un solo dato ni una sola cifra. Ahí están las cifras y ahí estaban las fuentes de las cifras que utilizamos.
Y si mis argumentos no eran lo suficientemente sólidos desde el punto de vista técnico, bueno, el secretario de Hacienda tenía un ejército de funcionarios hacendarios atrás de él que bien pudieron haber refutado mis cifras en ese momento. Y no fue así. Yo estoy hablando con argumentos exclusivamente técnicos. Debemos de ser el único país en el mundo que de cara a una recesión económica, sin tener un problema de finanzas públicas, pretende subir impuestos. Y aparte impuestos que, bueno, pues como todos sabemos, cuando empiezas a gravar la inversión, empiezas a distorsionar las decisiones de inversión y consumo del sector privado, empiezas a desalentar la generación de empleo. Yo creo que hay muchísimos argumentos técnicos que sugieren desde el punto de vista técnico que esta reforma está mal planteada y que habría que revisarla profundamente. Ahí me vuelvo a poner, Ernesto. Digo, no se trata de que nos expongas aquí una reforma hacendaria extensísima, pero ¿cuáles serían, desde el punto de vista del PAN, las decisiones con racionalidad económica que entonces tendrían que aprobarse en un momento como este? ¿Qué quitarías? ¿Qué dejarías? ¿Qué le pondrías? Descríbeme tu reforma ideal. Yo en este momento lo que hay que hacer es ejecutar con toda puntualidad el gasto público que está aprobado, rendir cuentas de los recursos que tienen a su disposición, reactivar el sector de la construcción, reactivar el sector de la vivienda, gastar, pues ahora sí que hacer mucho más eficaz el gasto público que tienen bajo su responsabilidad, y desde luego que habrá algún momento en el que se tenga que plantear el fortalecimiento de las finanzas públicas. Este no es el momento de fortalecer las finanzas públicas con una reforma recaudatoria como la que nos están diciendo. Este no es el momento, Carmen. El país se está desacelerando. La economía mexicana se está haciendo chiquita. Este dato de que antes se generaban 76,000 empleos al mes y ahora se están generando cerca de 2,000 en todo el país es un dato verdaderamente preocupante. ¿Cómo? A ver otra vez el dato. La generación de empleo formal, de acuerdo a los datos del Seguro Social, en julio del 2012 era cerca de 76,000 empleos al mes. En julio. ¿Estamos en 2000? 2012. 2012. En julio del 2012 se generaron cerca de 76,000 empleos al mes. En julio del 2013 esta cifra fue de cerca de 2,600. Oye, es un drama eso. Bueno, pues eso es de lo que nos estamos hablando. ¿Quién va a generar estos empleos si aparte de todo estás afectando y estás gravando tan seriamente al sector productivo del país? Porque mira, estás afectando al sector de la construcción, al sector inmobiliario, al sector extractivo, al sector financiero, al sector automotriz, al sector de la maquila, al sector comercial. Estás afectando de verdad ampliamente a muchos sectores de la economía del país que son generadores de empleos, al sector agropecuario. Los estás afectando seriamente. ¿Cómo pretendes que si ahorita lo que necesitas es generar empleos, pues les incrementes la carga tributaria y la carga fiscal, pues no van a poder expandirse? Y la otra pregunta está muy bien, pero le vas a dar esos recursos al gobierno y el gobierno va a generar esos empleos. Creo que esa historia ya la conocimos. El gobierno es muy malo generando empleos y también, y no hemos tocado el punto, del endeudamiento también tan importante que nos están proponiendo. Entonces yo creo que son varios elementos desde el punto de vista meramente técnico que no justifican esta reforma.